Esta noche tenemos una conversación con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Además, nuestro experto en temas de justicia con perspectiva, Eduardo Santillán, nos explica todo sobre la violencia vicaria. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En México, la justicia con perspectiva de género no es solo un deber constitucional, es una exigencia social. Día tras día, 11 mujeres son asesinadas y miles más enfrentan múltiples formas de violencia. Para cambiar esta realidad, es imprescindible capacitar a jueces y magistrados para juzgar con perspectiva de género, para garantizar respuestas eficaces desde la primera denuncia y construir un México donde las mujeres encuentren protección, justicia y dignidad. ¿Por qué es necesario? Porque en cerca de 200 años ha habido más de 500 ministros y solo 15 ministras. 4 de ellas nombradas a partir del 2019. En los poderes ejecutivo y legislativo ya existe paridad, un avance que debe replicarse en el Poder Judicial. Cuenta con una trayectoria de 40 años en el servicio público. En 2004 fue magistrada federal de los tribunales agrarios. En 2009, magistrada del Tribunal de la Ciudad de México. Después, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Actualmente, Yasmín Esquivel es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2019, fue propuesta para dicho cargo por el entonces presidente López Obrador y ratificada por el Senado de la República. Como actual ministra de la Suprema Corte, tiene pase automático para estar en las boletas de la inédita elección judicial, como lo establece la reciente reforma a la Constitución promulgada el pasado 15 de septiembre. Ha manifestado su deseo de participar en la votación para reelegirse este 2025 y seguir formando parte del máximo tribunal. Ministra Yasmín Esquivel, bienvenida a este programa de Mujeres para Mujeres. Gracias, Claudia Ivette, por invitarme a este programa donde vamos a hablar de nosotras, de las mujeres. Así es, porque estamos viviendo tiempos pues que tal vez nuestras abuelas, nuestras madres no hubieran imaginado. Estamos viviendo tiempos donde tenemos una mujer presidenta, tenemos gobernadoras, presidentas municipales, congresos paritarios. ¿Cómo percibe, ministra, esta realidad que estamos viviendo? Pues fueron efectivamente temas donde las que estuvieron antes que nosotros, quienes nos precedieron, soñaron algún día que haya una mujer presidenta en México. En 1917, Ermila Galindo y sus seguidoras afuera del Teatro Querétaro, pues exigían entrar para que el constituyente permanente que estaba elaborando la Constitución de 1917, ellas querían ser escuchadas, no las dejaron entrar. Ninguna mujer entró para la creación de la Constitución en 1917. Entonces, vivir la realidad que nosotras nos tocó, pues es completamente diferente a la de aquella época. Imagínate, no las permitieron el acceso, estuvieron afuera, ella con sus seguidoras, Ermila Galindo, y no pudieron entrar para participar en aquella sesión tan importante en 1917. Ahora bien, nuestras abuelas efectivamente, nuestras madres, soñaron con tener una presidenta mujer. Nosotras lo estamos viviendo. Este es nuestro tiempo y estamos viendo que una mujer puede gobernar bien, y en la doctora Claudia Sheinbaum se está visualizando lo que muchas mujeres soñaron, que pudiese llegar a la presidencia, a la primera magistratura de nuestro país, una mujer en la doctora Claudia Sheinbaum. Muy contentas de vivir todo este tiempo, Claudia Ivette. Bueno, hoy tenemos ya un gabinete paritario, tenemos una legislatura de la paridad, pero tenemos un gran pendiente en el Poder Judicial de la Federación. Este gran pendiente en el Poder Judicial de la Federación es que solamente llegamos al 25% de presencia de juezas y magistradas. Es decir, todavía la brecha es muy grande en el Poder Judicial. En los 3 poderes que hay en nuestro Estado mexicano, 2 ya tienen gabinete paritario, legislatura de la paridad, la presidencia de la República en la doctora Claudia Sheinbaum, pero en el Poder Judicial no. Y la reforma que se está en este momento analizando, la gran reforma al Poder Judicial de la Federación, uno de los principios que establece es la paridad de género. De los 881 cargos
que se van a elegir el domingo 1 de junio, la mitad debe ser para mujeres. Y para nosotros eso es importantísimo. Quienes nos hemos dedicado a la judicatura, yo en los últimos 24 años de mi vida, tengo 40 años en el servicio público, pero los últimos 24 en la impartición de justicia, pues vemos que la presencia de las mujeres en la participación en la judicatura es totalmente marginal en cuanto a juezas y magistradas. Imagínate que apenas en 1961 llega la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de 200 años de historia, ha llegado 500 hombres y únicamente hemos llegado a la Corte 15 mujeres. Yo fui la número 12 en la historia de la Corte, 500 hombres en 200 años. Realmente la presencia de la mujer ha sido nula en el Poder Judicial y ahora pues muy marginal, y en juezas y magistradas el 25%. Después de la elección habrá una mayor presencia de mujeres juezas, magistradas y ministras en la Suprema Corte, y eso nos da muchísimo gusto celebrarlo, saberlo, conocerlo. ¿Por qué es importante también la presencia de la mujer? Pues nos debemos de preguntar, Claudia y Beth, ¿por qué las mujeres pueden ser mejor juzgadoras que los hombres? Y no es un tema de quién es mejor, sino tenemos una sensibilidad diferente. Nosotras las mujeres sabemos y conocemos lo que son los estereotipos de género, cuando las propias leyes tienen estereotipos que son preferentemente para hombres, o cuando las circunstancias del caso están generando una discriminación en agravio de las mujeres. Y todo esto es importante, la visión de la mujer a la hora de impartir justicia. Impartir justicia con esta perspectiva de género es fundamental en el desarrollo de nuestro país. La participación, como usted dice, ministra, de estas 15 mujeres le ha traído precisamente a la justicia una visión social, una justicia más humana también. ¿Cuál es la participación, la importancia de las mujeres, sobre todo en temas de defensa de otras mujeres? Usted tiene mucha experiencia en los tribunales agrarios. ¿Cómo llegaron estas voces de mujeres a defender a estas otras mujeres para engrandecer sus derechos? Pues mire, efectivamente también, Claudia y Beth, yo he estado como magistrada de los tribunales agrarios desde el año 2004. Estuve como magistrada en materia de justicia administrativa y después presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad y de la Asociación Nacional de Magistrados, también en materia administrativa. Como magistrada de los tribunales agrarios, era importantísimo ver la lucha de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, de las mujeres que viven en lugares rurales, porque es importante destacar que no tan solo hay un tema de discriminación por el hecho de ser mujer, sino también por ser mujer rural o por ser mujer rural y además pobre. Entonces, esta triple discriminación, nosotras como mujeres como titulares de los tribunales agrarios, como titulares de las magistraturas, pues somos muy sensibles a estos temas y nos damos cuenta que la mujer campesina es la que trabaja también el campo y no tan solo tiene la jornada del cuidado de los hijos o de los padres en casa, sino también el trabajo de la tierra que debe acompañar al marido, las labores domésticas. Todo esto pues va conjugando el trabajo de la mujer en el campo, que es muy importante, y la presencia de las mujeres. Otro de los aspectos que vemos en el campo es también el éxodo que existe de los hombres a los Estados Unidos. Entonces tenemos cantidad de comunidades indígenas, comunidades sociales, comunidades agrarias, en donde únicamente se encuentra la presencia de las mujeres porque ellos han emigrado a los Estados Unidos. Entonces, apoyar a las mujeres del campo para mí ha sido una también de las mayores satisfacciones de mi vida. Y como yo lo he dicho en otros momentos, impartir justicia es una labor fundamental del Estado mexicano. Hoy requerimos jueces y juezas humanistas, jueces y juezas que cambien, que transformen el Poder Judicial Federal, que lo hagan más cercano a la gente. Un Poder Judicial Federal de puertas abiertas, un Poder Judicial
cercano a las partes a las que les toca juzgar. ¿Cuál es la agenda, ministra, que se tiene que impulsar para que las mujeres que nos están viendo, estos 67 millones de mujeres que están por todo el país, puedan acceder a una justicia más expedita, para que puedan tener mejores oportunidades en su día a día, sobre todo en un país en el que vivimos con tanta violencia hacia las mujeres y, como usted bien lo decía, son violencias muy diferentes, pero todas importantes? Bueno, es importante destacar, el día 16 de diciembre firmó un decreto la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, un decreto que reforma 7 leyes fundamentales en beneficio de las mujeres. Ya no tan solo va a haber una igualdad sustantiva, sino ya existe una igualdad real en cuanto a que las leyes fueron modificadas en beneficio de las mujeres, en igualdad salarial, en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades, en igualdad de acceso a los programas sociales. Todas estas leyes que fueron firmadas el día 16 de julio y que ahora serán una realidad, nos toca a nosotros los jueces, juezas y jueces del país, aplicar e implementar esas leyes que el día 16 fueron firmadas por decreto presidencial por la titular del Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, hemos avanzado en la agenda de mujeres muchísimo, pero aún hay una brecha importante. Lamentablemente hay datos estadísticos que nos determinan que hay que seguir trabajando para abatir todos los tipos de violencia. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia laboral e inclusive la peor de las violencias, que es el feminicidio. Hoy tenemos 10 mujeres que son víctimas de personas que las privan de la vida y que esto lamentablemente genera este rompimiento en el tejido social que se ha dado al violentar a una mujer. No podemos hablar de una sociedad civilizada si no se respeta a las mujeres, si no se les da su lugar a las mujeres. Y en ese sentido tenemos que trabajar todas juntas para que cada mujer sea respetada en el ámbito en que se desarrolla y no tengamos este tipo de violencias que se dan, que lamentablemente continúan en nuestro país. Y que además ya están llegando lamentablemente a niñas, a adolescentes. Efectivamente, ¿cuántas ocasiones escuchamos que son violentadas por las personas y muchas veces los más allegados a ellas? La pareja sentimental, el novio, el exnovio, el marido, el padre, los hermanos, personas cercanas a la víctima son violentadas. ¿Y cuántas veces la víctima presentó denuncias, habló y dijo acerca de estas violencias que se están presentando? No se hizo caso y se llega al feminicidio. Hoy tenemos que pensar también en abatir todo este tipo de problemas que tenemos en función de la violencia hacia la mujer. Ya se han establecido, y la doctora Claudia Sheinbaum lo ha señalado, fiscalías especializadas para atender la violencia contra las mujeres. Esto es fundamental, porque si tenemos mujeres a cargo de estas fiscalías y mujeres especializadas en violencia, se puede tener mejores resultados y se puede ir abatiendo la impunidad, porque la impunidad es uno de las graves conductas que se tienen, que están generando que se dé este tipo de violencias. Si no se castiga al agresor, si no pasa nada, si no se atiende a las víctimas, pues en ese momento es cuando se va exacerbando estos índices que tenemos el día de hoy de violencias que son alarmantes y que nos duelen a todas nosotras y que nos duelen profundamente que se estén presentando estos índices de violencia. Entonces, yo he hablado ya en otros foros sobre el tema del feminicidio, en donde se tiene que armonizar los criterios entre el primer respondiente, que es la policía, la prevención del delito, la policía, que es el primer respondiente, el Ministerio Público como investigador y el juez a quien le toca analizar el expediente y emitir la sanción correspondiente o la absolución del caso. Tener a estas 3 autoridades en armonía de criterios. Yo no hablo en una situación de dependencia, sino en respetando la individualidad
de cada una y la independencia de cada una de las instituciones, podamos tener una armonía en los criterios que permitan que se sancione al victimario y no se genere esta gran impunidad que se da el día de hoy en nuestro país. Ministra, es muy importante la capacitación y sabemos que el Poder Judicial de la Federación precisamente ha llevado muchas acciones para que esta justicia con perspectiva de género pueda permear en todo el país. ¿Cuál es la importancia de seguir empujando, de seguir poniendo el dedo en estos temas para que pueda seguir avanzando? Es un protocolo que está establecido, donde el juez tiene que analizar y determinar si las circunstancias que rodean el caso donde está involucrada una mujer, esas circunstancias han afectado en detrimento de ella el análisis de cada situación. Es decir, tenemos que ver todo lo que rodea a la mujer que es víctima de un delito en un caso concreto y analizarlo con esta perspectiva de género, aplicar estos protocolos para determinar si esta mujer fue violentada en función también de las circunstancias que la rodearon y de los micromachismos que se generan alrededor y estos estereotipos que se generan alrededor de ella. Esto ya es una obligación de todos los jueces. Se ha estado llevando a cabo una capacitación intensa para que juezas y jueces tengan esta sensibilidad a la hora de impartir justicia. Hoy necesitamos jueces humanistas. Y cuando hablamos de jueces humanistas, es aquellos juzgadores que tienen empatía por escuchar a las partes y por determinar cuidadosamente y de acuerdo a lo que existe en el expediente, de manera independiente, quién tiene la razón, de una manera imparcial, independiente y autónoma. Señora ministra, para ir concluyendo esta conversación, ¿qué mensaje le da a todas las mujeres que la están viendo, que están esperando un mensaje, pues a lo mejor también esperanzador, escuchándolo desde otra mujer y desde otras mujeres que han venido a este programa a decirles que sí se puede y que se están buscando nuevas maneras precisamente para llevar la justicia a tantos millones de personas? Pues primeramente a todas las mujeres que me escuchan en este momento, poderles decir, primero, sí podemos llegar. Segundo aspecto, vamos a prepararnos, capacitémonos, seamos respetuosas con el género opuesto para que también ellos nos respeten. Tengamos nosotros siempre una visión a largo alcance de que sí podemos llegar a esos espacios que hemos soñado. Hoy tenemos mujeres diputadas, senadoras, ministras de la Corte, gobernadoras y presidenta de la República. Entonces, ver en nosotras que sí hay posibilidad de llegar siempre y cuando tengamos esa dedicación, ese empeño y esa fortaleza por ir avanzando. Y que cuando vengan los vientos, esos vientos adversos, ajenos, esos vientos en contra nuestra, no nos dejemos vencer. Salgamos adelante con esa resiliencia que solo las mujeres tenemos y que podemos nosotros dar la cara y salir frente a frente. Entonces, decirle a todas las mujeres que nos escuchan que sí podemos salir adelante, que sí podemos llegar y que todos nuestros sueños no los podemos dejar en el camino. Llegamos hasta el punto en que sea nuestro objetivo. Ministra, pues su trayectoria durante más de 40 años trabajando en favor de la justicia, pues ha sido precisamente pues una tarea ardua para abrir camino a otras mujeres. ¿Qué nos puede decir a manera de conclusión? Claudia, mi compromiso es con México, mi compromiso es con la justicia y mi compromiso es que en el lugar donde yo esté, si hay otra mujer, pueda ser siempre empática con aquella mujer, ya sea una mujer que necesite de nosotros o una mujer que aún no necesitándolo podamos tener siempre empatía entre nosotras, esa coordinación que debe existir y ese apoyo mutuo entre todas nosotras. Ayudémonos, que sí podemos lograrlo. Ministra, ¿algo más que quiera agregar para cerrar esta conversación? Claro que sí. En todo este proceso que se está dando ahora de transformación al Poder Judicial de la Federación, las mujeres tenemos que participar.
Podemos transformar las instituciones siempre y cuando nosotras estemos participando, estemos aportando nuestra experiencia, nuestro talento, nuestro conocimiento y aportando lo mejor de nosotras. No dejemos siempre y en todo momento, no dejemos atrás los sueños que siempre hemos tratado de alcanzar. Hoy estamos en una época distinta, es tiempo de mujeres y participemos todas en todo. Pues le agradezco mucho esta conversación, haber participado en este espacio de mujeres y para mujeres y sobre todo poner esta agenda que le interesa a muchas mexicanas en el centro de la discusión. Muchas gracias, Claudia Ivette. Después del corte hablaremos de violencia vicaria. No te vayas. Es aquella manipulación que hace una pareja, una expareja, no directamente hacia la mujer, sino sobre los hijos. Eduardo Santillán, nuestro especialista en justicia con perspectiva de género, bienvenido a este programa. Como siempre, un gusto estar contigo. Muchas gracias, Eduardo. Pues vamos a hablar de un tema muy preocupante. Es una de las violencias más crueles contra las mujeres, la violencia vicaria. Eduardo, platícanos. También una de las violencias más ocultas y que menos se denuncian. ¿En qué consiste esta violencia? Es aquella manipulación que hace una pareja, una expareja, no directamente hacia la mujer, sino sobre los hijos, de tal manera de que, en términos muy llanos, puede manipular o poner en contra de la mujer, en contra de la madre, a los hijos. ¿Esto qué implica? Pues cualquier tipo de violencia hacia los menores, como pueden ser las amenazas, la violencia física, la violencia verbal, algo muy sencillo, que el padre hable mal de la mamá. Esto ya en sí mismo implica una forma de violencia que de igual manera amenace al menor y que puede ser algo muy sencillo de si tú vas con tu mamá o no haces esto en contra de tu mamá, te va a pasar esto. Ahí ya hay una forma de violencia vicaria. Entonces ha sido una lucha muy importante, primero el hecho de reconocer y visibilizar esta forma de violencia, que además suele darse en muchas de las ocasiones cuando existe una separación de la pareja. Y entonces se da esta lucha por los menores de edad y ahí es en donde se dan estas primeras formas de violencia. Desde mi punto de vista hay dos víctimas, es un delito que genera dos víctimas. Por un lado, el menor, a quien se le genera una serie de amenazas, pero al mismo tiempo hacia la madre, a quien se le ve que se repercute este tipo de amenazas. Tenemos que cambiar la cultura. De ahí la necesidad y la importancia de generar nuevas masculinidades. La violencia vicaria, en el caso de la Ciudad de México, puede ser una causa para la pérdida de la patria potestad. Y que no solamente eso, sino que además puede implicar la comisión de un delito, que puede tener una pena privativa de prisión de entre los 2 y los 6 años. De tal suerte que una mujer que sufre de este tipo de violencia vicaria puede presentar su denuncia ante la agencia del Ministerio Público, en el caso de la Ciudad de México, a través del programa de Mujeres Abogadas, que llevan a cabo todo este nivel de acompañamiento y que también puede acudir ante los juzgados de lo familiar a denunciar esta circunstancia, a efecto de que se pueda combatir y sancionar la violencia vicaria. Para concluir esta conversación, Eduardo, ¿qué mensaje le das a las mujeres que te están escuchando, que están pasando por una situación? ¿Qué es lo que tienen que hacer para denunciar? Si una mujer ve que hay una conducta atípica de su hijo, que le comenta que cuando ve a su papá, él habla mal de ella, que lo amenaza, que le dice que no le va a dar determinada cosa, ahí estamos hablando de una violencia vicaria. Que sea consciente la mujer de que puede denunciar este hecho en cualquier momento y que puede buscar la ayuda. Eduardo, pues muy importante como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.